Hay una paradoja que los grandes pensadores de la historia nunca pudieron resolver del todo. Cuanto más sabe una persona, menos cree que sabe. Y cuanto menos sabe, más convencida está de que lo tiene todo claro. Los físicos cuánticos más brillantes del planeta, las personas que han penetrado más profundamente en la estructura de la realidad, son los más capaces de decir con absoluta serenidad: no lo entendemos. Y eso es fascinante. Y al mismo tiempo hay personas que nunca han cuestionado una sola idea heredada y están completamente seguras de cómo funciona el mundo. Eso no es inteligencia, eso es armadura. Hoy vamos a hablar de lo contrario de esa armadura. Algo que en la superficie suena débil, pequeño, casi anticuado, pero que cuando lo entiendes de verdad es la tecnología más poderosa que un ser humano puede activar en su interior. Bienvenido, bienvenida a Humanidad 3.0, el podcast donde nos entrenamos en crecer en consciencia. Y en este episodio voy a contarte otra motivación que me inspiró a elegir la letra H como símbolo para este proyecto. Si sigues el canal, ya conoces parte de la historia y de estos motivos. Pero hoy vamos a hablar de una virtud muy poderosa y a veces mal entendida. Y por eso preferí dedicarle un episodio completo. Y además justo después del capítulo donde empezamos a desmembrar al ego. Y esta virtud inspiradora y, en mi opinión, muy potente de la que vamos a hablar hoy es la humildad. Y empecemos por el origen, la tierra que somos. Y empieza por una palabra: humus. En latín, tierra, suelo fértil, la capa oscura y viva desde la que todo crece. Y ahora presta atención, porque esto es una de esas cosas que cuando las ves no puedes dejar de verlas. Las palabras humano, humanidad y humildad comparten todas la misma raíz etimológica. Las tres vienen de humus, es decir, de la tierra. Y si vas más lejos todavía, hasta el hebreo bíblico, el nombre Adán, el primer ser humano en la tradición abrahámica, viene de Adamá, que significa tierra roja. Somos literalmente hijos de la tierra, pero no metafóricamente, etimológicamente y atómicamente. El hierro en tu sangre fue forjado en el núcleo de las estrellas que explotaron antes de que nuestro sistema solar existiera. Eres el cosmos doblado sobre sí mismo, mirándose. Y presta atención a esta frase porque es absolutamente transformadora cuando la integras en tu ser. Carl Sagan, científico norteamericano y que fue asesor de la NASA, ya pronunció una frase muy parecida y dijo: somos la forma en la que el universo se observa a sí mismo. Y Edgar Tolle, autor del bestseller El poder de la hora, por cierto muy recomendable, también dijo: eres el universo expresándose a sí mismo como ser humano por un breve lapso de tiempo.
Y quiero que te detengas y medites profundamente sobre esta observación que ya nos han revelado muchos grandes científicos y sabios y místicos de la historia. Lo cierto es que no hay afuera. Tú no estás mirando el universo. Tú eres el universo mirándose a sí mismo. Y cuando entiendes esto, cuando lo sientes de verdad, entonces ya no hay límites a lo que es posible, porque no estás tratando de manipular algo externo, estás simplemente permitiendo que la totalidad se exprese a través de ti. Y ahí está el secreto que se está desvelando ante nosotros, en el reconocimiento de que la separación entre observador y observado, entre tú y yo, entre humano y divino, es una ilusión. Una ilusión útil, sí, para funcionar en la vida cotidiana, pero al fin y al cabo una ilusión. Y cuando esa ilusión se disuelve, aunque sea temporalmente, lo que emerge es lo que todas las tradiciones espirituales han llamado por diferentes nombres: el Tao, el Brahman, el reino de los cielos, la conciencia universal, Dios. Y desde ese estado de comprensión es cuando se puede empezar a experimentar la unidad con el absoluto, el universo o como cada uno quiera llamarlo. Y empieza a sentirse uno parte del todo. Y esta postura de estar cerca de la tierra, de ese no olvidar de dónde vienes, se llama humildad. Su significado original, el más puro y más antiguo, no es debilidad. Es simplemente estar enraizado en lo real. La humildad no es lo opuesto de la ambición. La humildad es el suelo en el que crece la ambición verdadera. La soberbia o el ego inflado es como cemento sobre la tierra, brillante, duro y fácil de caminar por encima, pero estéril, absolutamente estéril. Y vamos a ver al hombre que murió por saber que no sabía nada. Hace 2400 años en Atenas, un hombre descalzo, de aspecto desaliñado, que no cobraba por sus enseñanzas, pasaba sus días haciendo preguntas incómodas a personas importantes. Y su nombre era Sócrates. Y el oráculo de Delfos declaró que era el hombre más sabio de toda Grecia. Sócrates, perplejo, salió a buscar a alguien más sabio que él. Habló con políticos, poetas y artesanos. Y descubrió algo perturbador. Todos creían saber, pero cuando los interrogaba en profundidad, sus certezas se desmoronaban. No sabían lo que creían saber. Y además, esto es lo crucial, no sabían que no lo sabían. Eran prisioneros de una ilusión de conocimiento. Y entonces Sócrates comprendió el enigma del oráculo. Era el más sabio no porque supiera más, sino porque era el único que sabía que no sabía. Esa sola diferencia, ese pequeño pero infinito espacio entre creer que sabes y saber que no sabes, lo era todo. Esa humildad fue tan amenazante para los poderosos de su tiempo que lo condenaron a muerte. Y murió siendo fiel a una pregunta en lugar de vender una respuesta cómoda. Y hay algo profundamente relevante en eso hoy. En una época donde las certezas se han convertido en moneda de cambio cultural. Y llegamos
a lo que la neurociencia descubrió. Dejemos a Sócrates en Atenas y entremos en un laboratorio moderno. Existe en tu cerebro una red que los científicos llaman la red neuronal por defecto, que ya mencionamos en el episodio anterior del ego. Por lo que ya sabéis que se activa cuando nuestra mente divaga, cuando estás en la ducha, en el coche, mirando por la ventana. Y lo curioso es lo que hace, hablar de ti mismo. Es la arquitectura neuronal del monólogo interno, del yo, de la narrativa que te cuentas sobre quién eres, qué vales, qué temes y qué mereces. Es el generador del ego. Los investigadores han observado que personas con alta humildad intelectual procesan esa red de forma diferente. Hay menor necesidad de defender la narrativa propia, más apertura a la información que contradice lo que ya creen. La humildad no es solo una virtud moral, es un estado neurológico diferente. Es literalmente un cerebro que funciona de otra manera. Y hay algo más perturbador todavía. Cuando alguien cuestiona tus creencias más profundas, las regiones cerebrales que se activan son exactamente las mismas que responden ante una amenaza física. Nuestro cerebro no distingue entre alguien me dice que me equivoco o entre alguien que me ataca. Por eso es tan fisiológicamente doloroso admitir que estamos equivocados. Por eso el ser humano promedio prefiere defender una idea errónea antes que soltar la identidad que construyó alrededor de ella. Y aquí es donde la humildad se vuelve radical. La persona puede decir me equivoqué sin que eso destruya su sentido de sí misma. Ha logrado algo extraordinario. Ha aprendido a ser más grande que sus ideas. Y eso no es debilidad. Esa es una de las formas más avanzadas de desarrollo psicológico que un ser humano puede alcanzar. Y es cuando ahora llegamos a la H que lo cambió todo. Cuando empecé a darle forma a Humanidad 3.0, me enfrenté a una pregunta que parecía sencilla, pero resultó ser muy profunda. Y fue, ¿qué símbolo o logo va a representar todo esto? Y podría haber elegido algo futurista, una espiral, un cerebro, una constelación. Pero cuanto más pensaba, siempre volvía al mismo lugar, a una letra, la letra H. Y no solo porque humanidad empiece por H, sino porque esa H representa algo que para mí es el fundamento sin el que nada de lo demás tiene sentido. Humildad. Y me pregunté, ¿cuál es el denominador común de todos los grandes pensadores y líderes que me han inspirado alguna vez durante la vida? ¿Qué tienen en común Sócrates, Marco Aurelio, Richard Feynman, Nelson Mandela y otros tantos? Y la respuesta que encontré una y otra vez fue siempre la misma. Una relación sana con lo que no saben. Una capacidad para sostener la incertidumbre sin que eso los paralice. Una disposición a ser cuestionados, corregidos y a seguir aprendiendo. En una palabra, humildad. Y si voy a construir un espacio para explorar qué significa ser humano en el siglo XXI, si voy a invitarte a expandir tu conciencia, a cuestionar tus certezas y a crecer más allá de lo que creías posible, entonces el primer requisito, la tierra en la que todo esto tiene que crecer, sin duda,
es la humildad. Y no como postura, no como performance, sino como práctica real, como modo de ser y de estar. Lo que la humildad hace en silencio. Piensa en la persona con la que más has aprendido en tu vida. ¿La tienes presente? Y ahora pregúntate, ¿esa persona te tocó porque tenía mucho poder, mucha certeza o mucha seguridad en sí misma? ¿O porque había algo genuino en ella? Algo sin armadura, sin performance, algo que resonaba desde un lugar de apertura real. No conectamos profundamente con la perfección de los demás, conectamos con su humanidad. Y la humanidad real, la que toca y que crea vínculos que duran, siempre tiene humildad. Existe una versión falsa de la humildad que ha causado un daño enorme, la que confunde humildad con autoboicot, la que dice no valgo tanto, ¿quién soy yo para...? Pero eso no es humildad, eso es herida disfrazada de virtud. La humildad real no tiene nada que ver con hacerse pequeño y tiene todo que ver con claridad. C.S. Lewis lo dijo de una manera que no he podido olvidar. La humildad no consiste en pensar menos de ti mismo, consiste en pensar menos en ti mismo. ¿Y sientes la diferencia? No se trata de reducirte, se trata de liberarte de la tiranía de gestionar siempre cómo te perciben, de calcular siempre el efecto de tus palabras en tu reputación. La humildad es lo que queda cuando dejas de necesitar esa gestión. Y en ese espacio algo ocurre. La curiosidad explota. La escucha se vuelve real. La creatividad respira. Y el liderazgo se profundiza. La humildad, paradójicamente, no te hace menos capaz, te hace más poderoso. Porque el poder que no depende del ego no tiene miedo de perderse. Y vamos a seguir profundizando en todo esto. La humildad como necesidad evolutiva. Fijaros un dato interesante. La investigadora Carol Dweck de Stanford pasó décadas estudiando qué diferencia a las personas que realmente crecen de aquellas que se estancan. Y encontró que no era la inteligencia y no era el talento. Era la capacidad de ver cada error como información, cada fracaso como datos, cada crítica como una oportunidad de actualización. ¿Y qué es eso en el fondo, sino humildad como sistema operativo? Y hay un nivel todavía más amplio. Vivimos en un momento donde la polarización es la epidemia silenciosa, donde cada burbuja se ha convertido en un universo cerrado con sus propias verdades absolutas. Los estudios del Greater Good Science Center de Berkeley son consistentes. La humildad intelectual está asociada a mayor tolerancia hacia quien piensa diferente, menos polarización y relaciones más profundas. La humildad no es solo una virtud personal, es una necesidad evolutiva colectiva. Es, si quieres verlo así, la vacuna contra la rigidez cognitiva que nos está fragmentando como civilización. Y como sabéis, en este canal, en Humanidad 3.0, venimos, además de filosofar,
a entrenarnos en consciencia. Vamos a realizar un ejercicio final. El suelo que eres. Y quiero invitarte ahora a un momento distinto. Si puedes, cierra los ojos o dirige tu mirada hacia abajo y haz una respiración profunda desde el vientre. Inhala aire, retén el aire y exhala aire. Si quieres, repite otro ciclo de inhalación profunda. Retenemos aire y exhalamos el aire. Y ahora, con la mente más calmada, imagina toda la actividad, el ruido, los planes, las opiniones, las certezas que tengas en tu mente son como agua en movimiento. Un río constante de pensamiento, siempre corriendo, siempre buscando a dónde ir. Y ahora imagina que debajo de ese río hay algo que el agua no mueve. El lecho del río, la tierra, el suelo firme que está ahí independientemente de lo que el agua haga arriba. Y ese suelo eres tú. No tus opiniones, no tu reputación, no tus logros, ni siquiera tus miedos. Algo más fundamental, más silencioso y más real. Y desde ese lugar, pregúntate suavemente: ¿qué creo que sé que puede estar equivocado? Y no para castigarte, sino con la curiosidad suave de alguien que no necesita tener razón para sentirse seguro. Y otra pregunta: ¿sobre quién tengo una opinión formada que tal vez no ha tenido suficiente contacto con la realidad de esa persona? ¿Qué parte de la historia que me cuento sobre mí mismo podría estar limitándome en lugar de describiéndome? Quédate un momento ahí, sin necesidad de responder, sin necesidad de resolver, solo con las preguntas abiertas, como semillas sobre un suelo fértil. La persona que puede sostener una pregunta sin colapsar en una respuesta defensiva ya está en ese momento expandiendo su consciencia. Y vamos llegando al final del episodio y vamos a ir con la misión semanal. Y la misión de esta semana va a ser: una vez al día, ya sea por la mañana o por la noche, hazte estas 3 preguntas. No hace falta escribirlas, solo entre tú y tú. ¿En qué conversación de hoy escuché de verdad o solo esperé mi turno para hablar? ¿Hubo algún momento en que preferí tener razón antes que aprender algo nuevo? ¿Qué no sé que debería explorar con más curiosidad? Solo estas 3 preguntas, 1 minuto al día, pero que aplicadas con honestidad durante 7 días pueden empezar a aflojar algo que quizá lleve mucho tiempo rígido. Pueden abrir fisuras donde entre la luz. Y una persona enseñable, independientemente de su edad, posición o experiencia, siempre está creciendo. La H de Humanidad 3.0 es la H de humildad.
porque creo que el futuro de los seres humanos no llegará de la mano de quienes más sepan. Llegará de manos de quienes más sepan que no saben, de quienes no tengan miedo de tocar el suelo. El humus del que venimos y al que, en cierta manera, siempre regresamos. Y gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias por no saber todo. Y si consideras que este contenido es útil para ti y para los demás, no olvides suscribirte al canal, darle al like y compartir con alguien al que pueda servirle de inspiración. Y también encontrarás en la descripción del episodio la página web de Humanidad 3.0 para que puedas suscribirte a la newsletter y recibir reflexiones y también un documento con las 7 decisiones que transforman una vida. La mayoría de la gente que escucha no está suscrita al canal y es interesante porque me da una idea del interés real que hay en este contenido y me inspirará a seguir con más ahínco en este apasionante proyecto. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo enorme y feliz verificación.